Las políticas públicas tienen como objetivo presentar soluciones a problemas reconocidos como públicos y por tanto son agregados a las agendas gubernamentales. Es decir, estas políticas son la respuesta de un Estado a la realidad social. Implica la toma de decisiones que se traducen en acciones para resolver algún problema específico y esto se realiza a través de una visión científica y con la conjugación de diversas disciplinas y actores sociales que se ven traducidas en el diseño, implementación y evaluación de programas a seguir. La visión de los derechos humanos en las políticas públicas aporta a las mismas estándares que van encaminados a lograr el elemento central de los derechos humanos, que es la dignidad humana. La maestra en Políticas Públicas y Derechos Humanos, Elizabeth Ramírez Rodríguez, directora de Educación y Participación Social de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, nos explica qué es la perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas y la relevancia de su implementación. El enfoque de derechos humanos es una herramienta metodológica que incorpora los principios y estándares internacionales en materia de derechos humanos al análisis de las problemáticas, a la elaboración, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas. Es decir, esta perspectiva nos da una visión integral de la incorporación de los derechos humanos a todo lo largo del ciclo de las políticas públicas. Es importante destacar que hay dos elementos centrales que conlleva la política pública con perspectiva de derechos humanos, que es el empoderamiento de las personas como sujetas de derechos y la incorporación de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Todo ello lleva como guía la razón principal de los derechos humanos, que es el respeto a la dignidad de las personas. De esta manera, mientras el objetivo principal de una política pública sería resolver una problemática social, el principal objetivo de las políticas públicas con perspectiva de derechos humanos es que haya un cumplimiento precisamente a los derechos humanos. La perspectiva de los derechos humanos en las políticas públicas tiene sus antecedentes en 1989 con la caída del Muro de Berlín, ya que al mismo tiempo se desarrolló una amplia legislación del derecho internacional de los derechos humanos, aunado a otros factores como la caída del bloque socialista, el posicionamiento de la derecha neoliberal y la llegada en América Latina de gobiernos representativos en vez de dictaduras militares. En el contexto nacional, la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011 representa uno de los logros más relevantes de los últimos tiempos, encaminado a sentar las bases para la protección efectiva de los derechos humanos en México. Esta reforma conlleva el cumplimiento de obligaciones de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos hacia todas las autoridades públicas del Estado mexicano. De esta manera, es necesario que tales obligaciones estatales y municipales se vean traducidas en políticas públicas que incluyan precisamente una perspectiva de derechos humanos, y esto implica la incorporación de diversos elementos en las diferentes etapas de las políticas públicas. La maestra Elizabeth Ramírez nos explica cuáles son estos elementos que incorpora la perspectiva de derechos humanos a las políticas públicas. Los elementos que integran la perspectiva de derechos humanos a las políticas públicas está primeramente hablar del empoderamiento de las personas como sujetos de derecho. Segundo está esta incorporación de los estándares internacionales de derechos humanos, y estamos hablando de las obligaciones estatales de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos. Esto se acompaña de elementos institucionales que se incorporan a las políticas públicas, como es el elemento de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad de la política pública. También es importante que se incorporen principios de aplicación, y aquí estamos hablando la progresividad de los derechos humanos, la prohibición de regresividad y que haya un máximo uso de los recursos disponibles. También es importante en la elaboración de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos que existan los principios transversales en estas políticas públicas, que estamos hablando como estos principios es igualdad y no discriminación, la participación ciudadana, la articulación de las acciones entre los diferentes niveles y órdenes de gobierno, que haya inmerso una cultura de derechos humanos, y esto se lleva a cabo a través de procesos de educación, de formación en derechos humanos, que haya acceso y establecimiento de mecanismos de exigibilidad. Con esto estamos hablando al acceso de la información, a la transparencia y a la rendición de cuentas. Es importante señalar que los gobiernos locales son la esfera más cercana al ciudadano y responsable de que la ciudadanía sea orientada hacia el pleno desarrollo humano a través de sus derechos, dando cumplimiento a las obligaciones constitucionales de los derechos humanos, acorde a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y la progresividad. Elizabeth Ramírez nos comenta sobre los avances que ha tenido la implementación de la perspectiva en derechos humanos en las políticas públicas locales.
Es importante considerar que esta discusión de la incorporación de las políticas, del enfoque de derechos humanos a las políticas públicas es relativamente nuevo en el contexto de América Latina y obviamente en nuestro país. Si bien ha habido un impulso por instancias internacionales y por organizaciones de la sociedad civil para que se incorpore esta perspectiva, es algo que paulatinamente se ha estado haciendo. Vemos cómo a nivel nacional existe un programa nacional de derechos humanos 2014-2018. Sin embargo, a nivel estatal y municipal es importante que se vaya conociendo esta perspectiva, que tanto municipios como los agentes estatales puedan ir conociendo cómo incorporar indicadores para ir midiendo el avance de estos estándares internacionales que hemos estado hablando y de qué manera esto se puede implementar desde los planes municipales y estatales de desarrollo, así como en la elaboración, evaluación, implementación de sus programas y acciones que lleven a cabo desde sus políticas públicas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, consciente de la importancia de impulsar la incorporación de la perspectiva de derechos humanos a las políticas públicas, promueve a través de su área de educación, investigación y participación social que ciudadanos y gobiernos conozcan que la perspectiva de derechos humanos viene a complementar la visión tradicional del análisis de políticas públicas y a enriquecerla al incorporar elementos que suman significativamente al fortalecimiento de la dignidad humana y el empoderamiento de las personas como sujetos de derechos. Más información en www.cdhnl.org.mx. En la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León estamos para impulsar esta nueva perspectiva de derechos humanos.